Pues obviamente vamos a comenzar tal vez con el más común. El Ah, más común que nosotros vemos y como tal vamos a ver que el aparato reproductor femenino como tal se va a definir como vulva, vagina, cervix, que es el cuello de la matriz, el cuerpo del útero, que es lo que comúnmente la persona llama matriz, las trompas uterinas y ovarios. El de trompas uterinas y ovarios y de superficie peritoneal, usualmente es un cáncer que los engloba en uno solo porque el tratamiento es muy similar para esto. Sin embargo, para el restante, pues va cambiando uno con otro. Siguiente, por favor. Ok, entre estadísticas globales, pues GloboCan, que es un, pues obviamente es el Observatorio de Cáncer Global, fundado pues, en función de las Naciones Unidas, siempre tiene estadísticas muy interesantes que tienen que ver tanto para países subdesarrollados como para países desarrollados. Pues anteriormente el doctor Ralón les presentó acerca de cáncer de mama, que pues, ocupa un porcentaje bastante amplio de nuevos cánceres a nivel femenino, y pues obviamente se darán cuenta que está muy similar o muy cercano al 16.3% de lo que ocurre el cáncer de cervix. Lastimosamente el cáncer de cervix, pues como tal, se va a localizar la mayor parte el grupo más grande se va a colocar en países en vías de desarrollo o completamente subdesarrollados. ¿Por qué razón? Porque muchas veces carecemos de esos métodos de tamizaje ideales que nos pueden determinar a temprana edad estas lesiones que pues obviamente pasan de ser premalignas y en un buen tiempo, aproximadamente de 5 a 10 años, estas se convierten en malignas. Pero uno se da cuenta y dice, ¿por qué llegaron a este grado o a estos tumores tan grandes? Es porque precisamente estas pacientes nunca tuvieron algún tipo de seguimiento. Y luego van a ver cómo se reparten los nuevos casos. Siguiente, por favor. En términos de, pues obviamente como van a ver, la mujer va a ser siempre ahí sí que es un género bastante, hasta cierto punto, relacionado directamente con el tipo de cáncer, porque cada vez existe, si lo vemos en relación de hombre-mujer, pues la mayor parte pues siempre va a haber un poquito más de proporción de mujeres que tienen, y van a ver que significativamente cada año hay más nuevos casos en mujeres. Y como vieron ustedes, pues obviamente van a ver que es más en vías de desarrollo. Y los 5 más frecuentes diagnosticados pues en términos globales siempre van a ser mama, cervix, estómago, hígado y tiroides. Y por tanto, pues obviamente se van a dar cuenta que es un rubro bastante pues, importante, y la cantidad y la frecuencia de estos cada vez se va a hacer más grande con el pasar del tiempo. ¿Esto qué significa? No es que realmente cada vez vamos viendo más personas con cáncer, sino que cada vez nos estamos volviendo mejores en poder detectar a estas pacientes con mayor prontitud. Siguiente. Lo bonito es que Globocan siempre nos da a nosotros y decimos, bueno, ¿cómo está Guatemala en relación del mundo? ¿Verdad? Ustedes se van a dar cuenta que aquí hay pues una certeza, que ustedes van a ver que en términos de muerte, el cáncer de hígado es el primero. Luego seguido, pues más o menos en términos literales, el segundo, tercero, pues va a ir más o menos alrededor de lo que es mama, pues obviamente seguido en global, pues obviamente el de próstata para los hombres, pero vean que también en el cuarto lugar está el cáncer de cervix, que esto es obviamente lo que lo hace en términos literales un cáncer bastante letal, precisamente porque una vez se da, es muy difícil para estas pacientes, pues obviamente conseguir el tratamiento, y lo vamos a ir viendo más adelante, por qué se hace difícil conseguir un tratamiento ideal para estas pacientes para que obviamente impacten la sobrevida. Pero van a ver que a pesar de todo esto, el cuerpo del útero, que es el endometrio, y esto pues ocupa el cáncer número 25 a nivel de muertes en Guatemala. Siguiente, por favor. Ahora cuando lo vamos a ver
prácticamente por incidencia, mortalidad, pues de los primeros 10 cánceres, como que vamos viendo esto. Y vean, interesante porque ustedes van a ver que el cáncer de próstata, y como vemos, y creo que muy bien lo dijeron anteriormente, el hombre por el simple hecho de ser machista muchas veces no considera necesario consultar pues obviamente con mucha prematuridad por el simple hecho de que considerar que es un problema puramente masculino, el de próstata, y esa es una de las razones por la cual la incidencia es mayor. Sin embargo, su mortalidad pues tiende a ser bastante alta, ¿ok? Pero ven ustedes ahora el de mama, pues obviamente es muy común que la incidencia sea mayor, pero si ven en perspectiva, la mortalidad tiende a ser menor por razones en que es fácilmente, hasta cierto punto, la mamografía se está volviendo uno de esos métodos en los cuales las personas toman conciencia que se deben hacer todos los años, y es por eso que estamos en el octubre rosa. Sin embargo, vean ahora la incidencia de cáncer de cervix, pues por debajo el de mama. Sin embargo, la mortalidad es mayor en esto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estas mujeres siempre van a consultar en estadios avanzados, en estadios que ya pues lastimosamente no van a permitirnos darle un tratamiento idóneo, sino más que todo van a ser tratamientos con el objetivo de reducir y que el estadio, pues a medida que avanza el estadio, menor es el chance de sobrevida de estos pacientes. Siguiente, por favor. Ahora entonces nos vamos a detener uno por uno, ¿sí? Y vamos a ver qué es el cáncer de cervix. El cáncer de cervix, como ustedes lo vieron, pues van a tener ciertos factores de riesgo, pues en teoría, y la mayor parte de estos están relacionados, el 80%, al virus del papiloma humano. Y esa es la razón por la cual, pues obviamente, el inicio de relaciones sexuales a temprana edad o múltiples parejas sexuales puede hacer que estas personas, pues obviamente, tengan más probabilidades de tener la infección por el virus del papiloma humano, específicamente los de alto grado, que van a ser los 16 y el 18, y que pues obviamente va a generar que estas personas puedan tener esta infección y pueda conllevar a desarrollar lesiones premalignas primero, antes de convertirse en lesiones malignas. El tabaquismo, pues es uno de esos factores también que aumenta el riesgo. El inmunocompromiso, ya sea pacientes VIH, SIDA, aquellas pacientes trasplantadas que toman inmunosupresores constantemente, también pueden ser personas con riesgo para desarrollar esto. Y también las infecciones con otras enfermedades de transmisión sexual, pues se hace muy común solo por el simple hecho de que si tiene una enfermedad de transmisión sexual es muy probable que el virus del papiloma esté presente en estos pacientes. Y obviamente el bajo estatus socioeconómico es lo que va a hacer que el acceso a la salud sea muy limitado en estas pacientes. Entonces sabemos que la detección es importante. Y entonces, como les comentaba anteriormente, en promedio nosotros sabemos que si vemos una lesión en el cuello de la matriz de la paciente, nosotros podemos asegurar que esta mujer en 5 a 10 años jamás se hizo un Papá Nicolau. ¿Por qué? Porque estas lesiones no progresan tan fácilmente. Y esa es la importancia de por cuál la estrategia de tamizaje con el Papá Nicolau, o sea, la citología, es importantísimo, porque esto lo que nos permite es excluir a aquellas mujeres enfermas versus a aquellas mujeres que están sanas. Y hoy en día se ha tratado de abocar porque se haga también junto con el Papá Nicolau el test de virus de papiloma humano para buscar específicamente esos virus que son de alto riesgo, como se lo dije, el 16 y el 18. ¿Por qué? Porque si una vez están presentes estos, muy probablemente esta persona puede tener ya lesiones premalignas. Y en algunos casos, que pues obviamente si ustedes han trabajado en muchas jornadas o han tenido la oportunidad de trabajar en algunos lugares, la inspección visual con ácido acético es una de esas estrategias que se ha tratado de implementar con el objetivo de que nosotros
Aplicamos el ácido acético y muchas veces podemos tomar de una vez una biopsia e incluso tratar a estas pacientes previo a que esto se convierta en algo maligno. Pero siempre que nosotros tengamos la duda, necesitamos una biopsia, una toma de un fragmento del cuello o quitar un fragmento más grande a través de una conización para nosotros determinar que existe o no exista la presencia del cáncer de cervix en esta mujer. Y los síntomas, pues obviamente son hemorragia después de tener relaciones sexuales o hemorragia uterina normal. Entonces, en muchos casos, ustedes lo ven, pues no es tan, los síntomas no son tan notorios hasta que existe una masa que ya se hace voluminosa y lastimosamente va a generar que cada vez que tengan relaciones sexuales sangren estas personas. Y es ahí donde nos lleva a nosotros a que la mayor parte de estas personas consultan por esa razón. Siguiente, por favor. Ahora bien, el cáncer de cervix, pues en estadios tempranos, significa que el tumor no excede de los 4 centímetros y estos, cuando ustedes ven acá del lado derecho, van a ver que está en rojo lo que yo voy a encasillar como importante. Ven que si nosotros detectamos a muy temprana, en estadios muy tempranos, estamos asumiendo que más o menos el 90% de estas mujeres van a estar vivas a los 5 años, cuando nosotros podemos hacer una cirugía que se conoce como la histerectomía radical y la resección de ganglios pélvicos, y hoy en día podemos ser más precisos utilizando una técnica que se llama el ganglio centinela. Eso nos permite a nosotros poder venir y considerar que estas mujeres, cuanto más temprano las detectemos, más fácil va a ser para nosotros tratarlas y obviamente menos es la probabilidad que vuelva a aparecer este tumor. Sin embargo, hay casos en los cuales, a pesar de nosotros hacer este procedimiento, pues, pues un procedimiento bastante agresivo, muchas veces requerimos de la utilización de la radioterapia post-histerectomía. Y aquí es donde nosotros pues, se nos limita mucho la posibilidad porque nosotros tenemos tiempos de demora bastante amplios que pueden llegar desde 3 hasta 6 meses para que nosotros podamos acceder con estas pacientes a la radioterapia, cuando estas pacientes luego de 4 o 5 semanas deberían de estar recibiendo el tratamiento adyuvante necesario. ¿Ok? Pero ahora van a ver, cuando hablamos de estadios 2 a estadios 4, vean a su mano derecha la última casilla que dice 5 years y luego van a ver que estadios 2, 3 y 4, vean cómo dramáticamente disminuye el chance de sobrevida. Significa que solo, por ejemplo, en estadios avanzados, por ejemplo, 4 o 4A o 4B, estamos hablando que solo el 20% de estas mujeres van a estar vivas en 5 años. Y esta es una enfermedad que hoy en día es prevenible. Eso es lo que más nos impacta, que es una enfermedad que deberíamos de poderla prever con mucha antelación, con mucho tiempo atrás, porque como les decía, que no, esto no aparece de la noche a la mañana, ¿ok? Y ahora aquí es también donde nosotros tenemos la siguiente barrera. Cuando son localmente avanzados, significa que ya son tumores muy voluminosos, ya abarcaron algunas áreas, pues obviamente, pues circundantes o cercanas al útero, pues lastimosamente necesitamos de la utilización de la quimioterapia y la radioterapia concomitante. O sea, eso significa que al mismo tiempo que van a recibir la quimioterapia, reciben la radioterapia. ¿Ok? Pero el problema es que no pueden recibir la quimio sin la radio. ¿Por qué? Porque entonces no está recibiendo el tratamiento estándar de la paciente. Pero entonces, como les decía, tenemos tiempos de demora desde 3 hasta 6 meses para que esto ocurra. Entonces, esto va a significar que estas personas va a ir progresando esta enfermedad
sangran constantemente estas mujeres, entonces tenemos que estarlas transfundiendo muy frecuentemente y esto hace que cada vez se complique más la enfermedad, ¿sí? Y ahora en estadios avanzados, pues es donde nosotros tenemos lastimosamente la disyuntiva, que muchas veces cuando ya tenemos metástasis afuera de la cavidad, significa que nosotros ya, pues obviamente esta enfermedad, aunque suene dificultoso, se considera no curable. Significa que es puramente paliativa y en algunos casos se opta por la quimioterapia nada más. Pues en nuestro hospital no tenemos la dificultad del acceso a la quimioterapia, pues obviamente nos permite darle la quimioterapia, pero a sabiendas de que la paciente, esto ya no es una enfermedad curable, sino es puramente paliativo. ¿Por qué? Porque sabemos que 9% de estas mujeres van a estar vivas a los 5 años, ¿ok? Y en algunos casos, cuando vuelve a aparecer el tumor, nosotros podemos optar por darles, pues obviamente lo que nosotros conocemos como quimioterapia paliativa, con el objetivo de que, pues obviamente las personas mejoremos su calidad de vida y prolonguemos pues, la vida de estas pacientes. Y existe, pues obviamente, un tipo de cirugía que se conoce como cirugía de salvamento, que es la exanteración pélvica. Pues, lastimosamente, la exanteración pélvica es una cirugía en la cual podemos remover completamente la vejiga, el recto y todas las estructuras aledañas para que esta persona, pues obviamente, le quitemos el margen de tumor. Sin embargo, si ustedes les quitamos la vejiga y le quitamos el recto, significa que estas personas van a hacer pipí a través de la pared abdominal y popis a través de, pues obviamente, una colostomía. Entonces, esto ya también reduce la calidad de vida de las pacientes, que no es una de esas cirugías en las cuales, pues obviamente, uno quisiera verse involucrado, precisamente porque también genera mucha morbilidad. Significa que normalmente el 40% de estas pacientes que nosotros llevamos a esta exanteración pélvica pueden fallecer entre los primeros 30 días después de la cirugía por las complicaciones que puede suceder por esta misma cirugía. Siguiente, por favor. Y esa es una de las razones por la cual, pues obviamente nosotros, al ser un hospital escuela, pues creamos pues, estudios clínicos con el objetivo de mejorar, pues obviamente, la calidad de atención de estas pacientes. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros publicamos en revistas internacionales con el objetivo de hacer que mejoremos la calidad de atención en hospitales públicos. Significa que nosotros tenemos técnicas novedosas con el objetivo de que esto pueda reducir la morbilidad de las cirugías, porque las cirugías tienden a ser muy mórbidas, muy grandes, muy extensas, pero podemos hacer cualquier técnica que se permite, basado obviamente en guías de manejo, que nos permita que estas mujeres, que a pesar de que uno considere que están llegando a un hospital público, accedan a tratamientos de primer nivel, con el objetivo de que pues reciban lo que se considera estándar en el mundo. Siguiente. Ahora vamos a ver, pues lastimosamente, el cáncer más letal de la mujer. ¿Qué significa más letal? Pues obviamente que más causa muerte, ¿sí? Que es el cáncer de ovario. El cáncer de ovario, pues lastimosamente es un cáncer que nosotros lo conocemos como el asesino silencioso. La razón de que lo conocemos como el asesino silencioso es porque usualmente estas mujeres no, o sea, los síntomas que presentan son usualmente síntomas inespecíficos, síntomas que usualmente son muy vagos, como por ejemplo pesadez pélvica, cólicos pélvicos, ¿verdad? Y obviamente eso va a generar que en algún momento hay muchas mujeres que lo atribuyen a algo intestinal más que a algo maligno.
Entonces no es nada más que hasta que se vuelve una lesión voluminosa como la que ustedes ven del lado derecho de su pantalla, que estas mujeres se dan cuenta que tienen un tumor o una tumoración maligna dentro de sus ovarios. Y pues de ahí es donde nosotros lastimosamente, cuando tienen este tipo de tumores tan grandes, consideramos que los estadios en el cual encontramos a estas pacientes, pues usualmente son estadios avanzados. Y eso también, como se lo dije, repercute en la sobrevida de estas pacientes. ¿Cuáles van a ser aquellos factores de riesgo? Pues los factores de riesgo van a ser de tener una menarquia temprana, que la menarquia es que desarrollen o tengan su menstruación a una temprana edad y que después de esto tengan una menopausia tardía, que significa que tengan mucho tiempo sus menstruaciones. El no haber tenido hijos, que sea de origen o tengan algún problema genético, la obesidad, el antecedente de tener endometriosis o que estas mujeres hayan fumado en su vida. Ahora, ¿cómo se detecta? Pues nosotros, como se lo digo, hasta la fecha, ni siquiera aquí, en la China, en Estados Unidos, existe una estrategia eficaz para la detección temprana. Podemos hacer ultrasonidos, hacer marcadores tumorales, buscar proteínas específicas cada vez, pero aún así hemos fallado en la detección temprana de estos tumores y lastimosamente eso pues impacta la sobrevida y esos síntomas inespecíficos es lo que hace que estas mujeres no consulten pues obviamente fácilmente. Siguiente, por favor. Entonces el cáncer de ovario pues también es un cáncer que nosotros podemos considerar como un cáncer muy agresivo. Entonces al ser muy agresivo también tiene que ser muy agresiva la cirugía. ¿Qué significa esto? Que pues obviamente nosotros podemos venir y considerar de entrada hacer la cirugía. Eso es lo que nosotros conocemos como el upfront surgery o la cirugía de entrada y añadirle a esto quimioterapia, que el estándar de tratamiento y que todas las pacientes acceden en nuestro hospital es al carboplatino y al paclitaxel. En algunos casos puede considerarse cisplatino, bleomicina y etopósido. Cuando ven ustedes la cirugía del lado derecho, van a ver que exponemos literalmente, quitamos todos los ganglios, todo lo que podemos, con el objetivo de poder estadificar esta enfermedad. Cuando decimos estadificar, porque todo esto que nosotros quitamos lo mandamos al patólogo y el patólogo pues nos dice a nosotros hasta dónde llegó la enfermedad. Me refiero, tiene ganglios sobre la vena cavas, tiene ganglios a nivel de la aorta o cualquiera de esto porque nosotros los mandamos fragmentados diciéndole al patólogo de dónde sacamos estos ganglios. Y así es que nosotros podemos darle un estadio a la paciente basado en la cirugía que nosotros hacemos. Pero hay casos en los cuales consideramos a través de las tomografías de algunos marcadores tumorales, si consideramos que estos pacientes son estadios muy avanzados. ¿Eso qué significa? Que nosotros quitarle toda la enfermedad del abdomen no lo lograríamos sin la utilización de la quimioterapia. Entonces, lo que hacemos en estos casos, cuando son muy avanzados, primero les damos quimioterapia, a eso se le conoce como quimioterapia neoadyuvante de inicio, y luego, una vez que ha disminuido la carga del tumor, pues nosotros podemos venir y optar a darle la cirugía, porque la cirugía o va siempre, ¿sí? Porque así es como retiramos la enfermedad. Y entonces, dependiendo del tumor, pues obviamente de ovario que presente, porque hay un espectro bien grande, y la edad, pues muchas veces nosotros podemos considerar hacer una cirugía menos agresiva o si en el caso que hay mujeres que no han tenido hijos,
podemos venir y decir, bueno, vamos a conservar de su fertilidad. Significa que vamos a conservar el otro ovario contralateral y va a conservar su matriz con el objetivo de que esta mujer en un futuro pueda venir y llevar a cabo su deseo de ser madre. Siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces de aquí es donde nosotros vamos a ver que del ovario pues hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay tumores que son los más comunes que vienen de la superficie del epitelio. A estos es lo que conocemos como los tumores serosos. Luego los tumores germinales son muy comunes en mujeres jóvenes. ¿Qué significa mujeres jóvenes? Mujeres por debajo de los 25 años. Pueden haber tumores germinales que se presenten en los ovarios y estas mujeres pues obviamente pueden nosotros considerar dejar el ovario contralateral si estas mujeres no han tenido hijos, darles quimioterapia y pues obviamente optar a que estas mujeres pues tengan hijos en el futuro. Y también hay otros tumores que se consideran de los cordones sexuales, que también se puede hablar en el espectro de pacientes, puede ocurrir tanto en edades jóvenes como en edades adultas, y estas mujeres pues obviamente también pueden ser cirugías menos agresivas porque el comportamiento biológico de esta enfermedad no es tan agresivo como el de los tumores de la superficie. Por eso para nosotros es importante clasificar de dónde viene ese tumor. Y ahora bien, céntrense del lado derecho de su pantalla, donde van a ver que la mayor parte de las pacientes que encontramos, las encontramos en estadios avanzados. ¿Qué significa? En estadios 3 al 4. Significa que si nosotros encontramos una mujer en estadios 3, menos del 50% de estas mujeres van a estar vivas a los 5 años. ¿Ok? Eso es la importancia de nosotros venir y que tomen conciencia de que este tumor es un tumor altamente agresivo, pero que llegar a tiempo y consultar es una de las estrategias que nosotros podemos optar para poder venir y ofrecerles una cirugía, pues obviamente de acorde a cada una de estas pacientes, pero que impacte la sobrevida de estas pacientes a largo plazo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un cáncer que en lo particular es un cáncer que ustedes van a darse cuenta que pues hablamos mucho del el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué significa esto? El cáncer de endometrio pues, es el cáncer que se da dentro del revestimiento del útero, que es lo que se descama todos los meses como menstruación. Eso es a lo que nosotros conocemos como endometrio. Pues el factor de riesgo más importante usualmente va a ser la obesidad. Obviamente, a la par de la obesidad pueden haber lo que nosotros conocemos como un síndrome metabólico, que el síndrome metabólico se va a caracterizar por pacientes que tienen otras comorbilidades asociadas a la misma obesidad, el que nunca hayan tenido hijos, en el caso de terapia de reemplazo hormonal, o que estén tomando tamoxifeno porque ya tuvieron un cáncer de mama previo, o un síndrome que se llama el síndrome de Lynch, que es un síndrome asociado no hereditario polipósico de colon. Y los síntomas usualmente en esto los vamos a encontrar en estadios muy tempranos. A comparación de los otros, este es el único cáncer que sí encontramos nosotros en estadios muy tempranos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estas mujeres van a ser, ya pasaron la menopausia, o sea, significa que ya no tienen menstruaciones y 3 o 4 años después sangran. Y entonces consultan porque se asustan de esto y dicen, no, esto no es normal. Y entonces cuando nosotros hacemos el tamizaje y buscamos, nos damos cuenta que este endometrio creció y les hacemos biopsia y usualmente ahí es donde diagnosticamos que estas pacientes tienen cáncer de endometrio. Por eso es que lo hace de buen pronóstico. El cáncer de endometrio es un cáncer de endometrio que es un cáncer que nos permite tratar a estas mujeres con una cirugía bastante simple, menos compleja, pero que esto impacta bastante su sobrevida. Y eso es porque la detección lo hacemos de manera temprana. Y usualmente esa biopsia se puede hacer con legrado,
con aspiración, con una histeroscopía, o pues en algunos casos cuando llevan a pacientes pues obviamente histerectomías que les remueven su útero, pues lo encuentran que fue un hallazgo incidental. Pero muchas veces la cirugía es suficiente para el tratamiento de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Y entonces aquí es donde nosotros pues tenemos incluso las opciones que la cirugía estadificadora pues implica que nosotros quitásemos el útero, que a eso se le conoce como histerectomía, y se quitan ambos trompas y ambos ovarios. Lo ideal es que estas mujeres, cuando se operan, se hagan por vía laparoscópica. O sea, significa, por eso vieron que en la anterior fotografía de la presentación, la paciente estaba cerca de una pantalla. Eso es porque acceden a una laparoscopía, ¿sí? Y que nos permite que estas pacientes regresen fácilmente a su vida cotidiana y nos permitan que pues, la paciente reciba el tratamiento óptimo. Entonces, cuando nosotros quitamos su útero, por vía laparoscópica podemos accederle a lo que nosotros conocemos como el ganglio centinela. Y el ganglio centinela ocurre que es el primer ganglio al que este tumor o estas células tumorales pueden migrar fuera de la cavidad pélvica. Y entonces ustedes ven que arriba este es un ganglio y cuando nosotros colocamos un filtro de cámara verde, o sea, de filtro de fluorescencia, nosotros podemos observar que se ilumina. Ese es el ganglio centinela, lo que nos permite a nosotros solo quitarle un fragmento, mandarlo a patología, y si este está negativo, ya no necesita más tratamiento la paciente. Entonces, el 80% de estas pacientes que nosotros detectamos, las vamos a detectar en estadios 1, en estadios iniciales. Por eso les decía que la cirugía será más que suficiente. Ahora, cuando la paciente ya nosotros vemos que este tumor ha salido de la cavidad uterina, se ha ido a otros ganglios, pues nosotros podemos ofrecerle la quimioterapia. En algún caso, pues obviamente nosotros podemos obtener carboplatino y paclitaxel, y una vez finalizando esa quimioterapia, estas pacientes van a radioterapia o braquiterapia. Pero mientras están recibiendo la quimioterapia, nosotros tratamos de adelantarnos para que estas pacientes, pues obviamente, accedan al finalizar la quimioterapia a la radioterapia externa por esa brecha de 3 a 6 meses que tenemos en que nuestras pacientes, pues obviamente, reciban el tratamiento de radioterapia. Pero como les decía, el 80% de estos pacientes no van a necesitar ninguna de estas dos opciones, solo por el simple hecho de que normalmente las encontramos en estadios tempranos. Siguiente, por favor. Y entonces también eso es lo que nos lleva a nosotros a que también hacemos, pues, la forma de que nosotros, vieron la paciente que anteriormente les mostré que estaba acostadita, ya lista para realizarse la cirugía, pues esta es la misma paciente 2 semanas después de haberle hecho el procedimiento. Y vean, no tiene una cirugía grande y esta cirugía fue suficiente para esta paciente, y esa es una de las razones por las cuales nosotros también publicamos nuestros resultados pues obviamente en journals, en revistas internacionales, con el objetivo de hacer ver que nosotros también estamos implementando la tecnología de punta que tenemos acceso. ¿Para qué? Para que estas pacientes obtengan los resultados deseados. Entonces ustedes van a ver que los estadios 1 o incluso estadios 2, ¿verdad? Ven que el 80%, el 90% de estas mujeres van a estar vivas a los 5 años, y eso es lo que nos permite a nosotros que pues podamos tener éxito con estas pacientes, que son las que nos permite a nosotros encontrar de manera temprana. Siguiente. Ahora vamos a ver, pues obviamente, uno de los cánceres que también está relacionado con el virus del papiloma humano, que lastimosamente también está relacionado con el cáncer de cervix, vagina, ano, es pues obviamente el cáncer de vulva. El cáncer de vulva pues es un cáncer que pues obviamente necesita mayor edad. Sin embargo, nos damos cuenta que hoy en día hay también mujeres jóvenes teniendo este tipo
de enfermedades. Entonces, está relacionada con el virus del papiloma humano, con el tabaquismo y con el hecho de haber tenido una lesión precancerosa o cancerosa de cervix, también la hace acreedora a la posibilidad de tener un cáncer de vulva. La mayor parte de estos síntomas se van a caracterizar por tener una masa en vulva, cambios de la piel, úlceras y pues obviamente la sensibilidad de la misma. Y la detección pues es muy fácil, pues obviamente con el examen físico y una biopsia. Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí pues obviamente es una cirugía que en lo particular se considera una cirugía amplia. Es una cirugía en la cual muchas veces tenemos que resecar completamente la vulva y pues obviamente nos podemos ir a hacerle ganglios centinelas con el objetivo de, de limitar esto. Pero los estadios, ustedes van a ver que a medida que el estadio sea más temprano, el 78% de estas mujeres van a estar vivas. Pero si ya tienen ganglios en la ingle o fuera de la cavidad, pues ustedes ven que dramáticamente disminuye la sobrevida porque puede bajar hasta el 13%. Significa que estas mujeres van a tener una sobrevida muy baja cuanto más alto sea el estadio. Y el tratamiento de estos pacientes casi siempre va a estar acompañado de la quimiorradiación, lo que nos limita a nosotros la posibilidad de acceder a tratamientos pronto. Siguiente, por favor. Entonces les agradezco a todos pues haberme escuchado y si están pues, disponibles para dudas, pues yo soy más que feliz de poderlas contestar.